Exactamente, y en este caso nos acompañan, de este lado está la doctora María de los Ángeles Vera, quien es jefa de laboratorio de referencia del PRONACIDA, y también se encuentra con nosotros el doctor Francisco Añasco, coordinador del Centro de Vigilancia de VIH, porque ese es el tema central sobre el cual queremos concentrarnos, queremos hablar sobre eso. ¿Cuáles son los datos actuales que se manejan, los resultados con relación a esas pruebas? Incluso la doctora ya nos va a acercar también una prueba para ver cómo se aplica, cómo se maneja, cómo uno puede adquirirlo también. Y por otra parte, un tema muy importante, lo que se da con el tema de la discriminación, principalmente en el campo laboral. Esto lo vamos a tratar también aquí con el doctor. Vamos a observar esos temas. Así que queremos partir, doctora, con usted acerca de los detalles, los números que se manejan y principalmente desde su criterio saber qué tanto sabe el paraguayo acerca del VIH. Bueno, buenas tardes para todos. Recordando hoy el Día Mundial del SIDA, realmente es una conmemoración a nivel mundial, de manera que este día sea un día para que todos recordemos que existe la enfermedad, que está con nosotros y que tenemos que eliminar la discriminación. Y justamente el lema de este año es sigamos promoviendo derechos, porque eso significa que la persona que tiene VIH tiene derecho a tener servicios de salud de calidad, atención, no discriminación en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en la sociedad en general. Los datos que tenemos en Paraguay hoy estimamos que tenemos 28.000 personas con VIH, de las cuales solo 18.000 personas conocen su estado serológico. Entonces eso significa que justamente como iniciativa del Ministerio de Salud Pública, como es un problema de salud pública, instamos a todas las personas que se hagan la prueba, a no tener miedo de hacerse la prueba. Hoy en día en Paraguay, conforme a los otros países del mundo, nosotros tenemos tanto la medicación adecuada para que la persona que tiene un diagnóstico positivo pueda recibir un tratamiento y su calidad de vida sea muy buena. Es decir, puede ser como una persona que es un diabético, como un hipertenso, su tratamiento es de por vida. Y nosotros hoy en día tenemos asegurado el tratamiento para todas las personas infectadas. Doctora, ¿cómo uno puede adquirir esas pruebas? ¿Uno puede llegar hasta una farmacia? ¿Hay un punto en particular, algún centro asistencial donde uno dice quiero hacerme esta prueba? ¿Tiene algún costo esta prueba? ¿Cuáles son los detalles que...? Bueno, nosotros hasta mediados de este año en Paraguay teníamos disponibles las pruebas rápidas en sangre. Las pruebas rápidas en sangre están distribuidas en todo el país. Todos los servicios del Ministerio de Salud Pública disponen de pruebas rápidas en sangre. Todas las pruebas son gratuitas, el seguimiento de las personas infectadas es gratuito y también la medicación, que también está disponible en todo el país. A partir de este año, desde más o menos el mes de julio, tenemos disponible también en Paraguay los autotest. Los autotest están disponibles en el laboratorio del Programa Nacional de SIDA, sobre la avenida Venezuela y Florida. Se puede retirar. La persona se acerca y dice quiero una autoprueba. ¿Para qué fin tienen estas autopruebas? Hay personas que tienen temor de llegar a un servicio de salud. O a veces el horario no le da, no tienen disponible, entonces estas pruebas están para estas personas. Entonces nosotros tenemos hoy en todos los hospitales del Departamento Central, Asunción y Central, y en algunas regiones tenemos, tanto Itapúa, Ciudad del Este, Alto Paraná y Canindeyú, que es Salto del Guairá, ¿verdad? Tenemos disponible hoy. Estamos trabajando para distribuir a todos los servicios del Ministerio de Salud Pública para que todos tengan disponible. No requiere ayuno, no requiere una indicación médica, uno puede solicitar la prueba en cualquier momento. Esta prueba puntualmente, doctora, lo decías, la prueba más común, la más habitual de repente es la de la sangre. Sí. ¿Esta cuál es? Esta es una prueba que podemos hacer en saliva. Ah, mira. Sí. ¿Puedo mostrar? Sí, por favor, por favor. Es una prueba que tenemos disponible hoy. Así viene el envase sellado. Tenemos un instructivo que tiene, cada prueba viene con un instructivo para hacer, donde están todas las indicaciones para llevar adelante la prueba. Este es el instructivo.
tiene un código QR en el cual las personas que tengan dificultad para la lectura lo pueden ver en un video para hacer la prueba. Esto tiene una paletita que le decimos que es como un hisopo que se puede pasar por que se debe pasar por la mucosa. Viene así. Por las cavidades bucales se van pasando. Por la cavidad bucal, por las encías superior e inferior y la mucosa interior. La parte más delgadita. La parte más delgadita que es el cepillito sería, El cepillito, ¿verdad? claro. ¿Tiene tiempo de 20 segundos. 20 segundos. Recomendamos que la persona no haya consumido alimentos por lo menos media hora antes, no se haga ningún enjuague bucal, de manera a tener un buen resultado. Claro. Esto se pone en un envase que también viene todo con el kit que tenemos hoy. Es un frasquito que, si ustedes pueden ver, tiene un líquido ahí, ¿verdad? Entonces una vez que tengamos la muestra bucal, se introduce dentro del frasquito y se deja 20 minutos. Ah, claro. Esto uno puede retirarlo y hacerlo en su casa, donde ustedes quieran. Y esperar 20 minutos como mínimo y máximo 40 minutos para leer el resultado. ¿El potecito tiene un líquido? Sí, tiene un líquido. Es importante que cuando retiremos se verifique que tenga un líquido, que es un buffer que permite la corrida, porque esto es una prueba inmunocromatográfica, se llama. Entonces, para que permita que corra el anticuerpo en este caso, porque lo que mide esto es anticuerpos, Claro. es lo que tenemos el buffer para utilizar. Esta prueba también se recomienda que la persona que tuvo un riesgo de adquirir la infección se haga por lo menos 3 a 4 semanas después. No es inmediato. Hoy yo tengo una situación de riesgo y mañana me hago la prueba, no significa que voy a tener un resultado positivo por ese evento de riesgo. Doctora, ¿qué marca en la tabletita? En la tabletita marca 2 rayas que es positivo. Tenemos, esta prueba dice un T, que es del test, y un C, que es del control. Sí o sí tiene que aparecer el C, que es el control que valida la prueba. Entonces, debe llegar hasta la C. Okay. Entonces tenemos 2 rayitas, es positivo. Y si tenemos una sola rayita en el C, es negativo. Ya. En este caso, la rayita en la C valida en este caso La prueba. La prueba. Funcionó la prueba. Cuando nosotros tenemos un resultado positivo, tenemos que concurrir a un servicio de salud para hacer la confirmación. Claro. Sí o sí. Es una prueba preliminar. Es una prueba de tamizaje, le decimos. ¿Sí? Mide anticuerpos, decía. Mide anticuerpos. Cuando en este caso hay una variación, es que esto de repente también varía. Sí, lo que pasa es que, como todos los seres humanos, tenemos unas diferencias biológicas. Algunos más rápido responden y otros un poco más tarde. Entonces, por eso es que es importante que la persona que tiene un riesgo de tener la infección, si es que le da negativo, se repita en un tiempo posterior. Porque hay un periodo ventana que le decimos, en el cual, del momento de la infección hasta que aparezcan los anticuerpos, demora entre 2 a 3 semanas, depende de la persona. ¿Uno se va con sus documentos para adquirir esto? ¿Cómo hace? Nosotros no le pedimos nada a las personas que solicitan. La persona se acerca y deja un pequeño registro para poder tener un número de personas que recibieron la prueba, para poder tener un registro y poder solicitar más pruebas posteriormente. Doctora, en relación a la prueba en sangre que había mencionado usted inicialmente, ¿en cuánto tiempo se tiene el resultado en ese caso? En el mismo tiempo, nosotros, una vez que la persona se acerca al laboratorio, nosotros dentro del laboratorio del programa le prometemos en 1 hora las pruebas rápidas. Varía eso en los diferentes servicios porque, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos humanos, no siempre podemos responder inmediatamente. Por lo menos en el laboratorio del Pronacida, ese es el protocolo. Llega la persona, solicita, se le toma la sangre en este caso y en 1 hora le podemos dar los resultados. En este caso no hay un límite de edad, o sea, pueden ser para niños y adultos. Todo lo que requieran. Nosotros tenemos muchos adolescentes que concurren diariamente a tomarse la prueba. Muy interesante. Doctora, seguimos con ese tema. A continuación con el doctor, el abogado Añasco también. Un tema bastante delicado dentro del ámbito laboral. La persona de repente que presenta esta condición, doctor, de repente requiere o adquiere, o digo bien, recurre a la asesoría. Sí.
digamos que no solamente en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, y en especial en Paraguay, tenemos situaciones que se dan o que como consecuencia del conocimiento del estado serológico, a eso sumado los tabúes, el desconocimiento, lo que es el VIH, en realidad lo que implica vivir con VIH, eso hace que detone ciertas respuestas del entorno de esa persona. Y esto lo vemos no solamente en el ámbito laboral, con más asiduidad lo vemos en el ámbito laboral y en el ámbito de salud, pero eso no implica que en el ámbito familiar también y en otros espacios sociales, en todo donde haya vínculo social y se conozca el estado serológico de una persona, hace que las personas muchas veces intencionalmente y otras veces por desconocimiento reaccionen de una manera negativa a esa persona y se produce lo que conocemos en derecho la discriminación por el estado serológico. Si hablamos especialmente en el ámbito de salud y laboral, podemos decir que desde el 2009 Paraguay se adecua a los estándares internacionales de la prohibición de discriminación por cualquier motivo. Y por supuesto uno de los motivos es la condición de salud, porque el vivir con VIH es una condición de salud. Hoy podemos decirlo de que es una situación de una enfermedad que se cronifica en el tiempo, que tiene un tratamiento y que dependiendo del diagnóstico oportuno, la calidad de vida de la persona se da de acuerdo al tiempo en que pueda diagnosticarse. Luego vamos a explicar un poquito por qué digo eso. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea social y vive todavía en la retina probablemente del paraguayo que la persona que vive con VIH es una persona cadavérica, una persona que ya está a punto de morirse, una persona que recibió una sentencia de muerte con el diagnóstico. Sin embargo, la medicina ha avanzado. Hoy hemos llegado, podemos decir que alegremente Paraguay tiene y provee gratuitamente la medicación a todos los que son diagnosticados con VIH. Y eso hace que la persona, dependiendo en el estado en que se diagnostique, pueda adquirir un estado de salud ideal como cualquier persona. Y esto no se convierte en una barrera para que pueda ejercer, digamos, la función laboral. De hecho, tampoco es una limitación para tener pareja, como muchas veces se cree. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado tanto hoy día de que una persona que se diagnostica oportunamente, sigue su tratamiento, recibe su medicación de acuerdo a lo que le indica el médico, puede llegar a un grado de indetectabilidad del virus y eso implica, en términos de salud, que esa persona puede evitar transmitir el virus. Por supuesto, hago el resalto de que eso no implica que deba dejar de usar los métodos de barrera de protección que generalmente, estándar,mente se utiliza, pero lo que hace es que ayuda y complementa a evitar la transmisión del VIH. De ahí la importancia del diagnóstico por un lado. Pero por el otro lado lo que vemos en Paraguay muy continuamente es que en términos de derechos eso se convierte en una restricción, en primer lugar, para acceder al diagnóstico. Al diagnóstico. En el sentido, en primer lugar, porque por el temor que implica. En primer lugar, ir al servicio de salud, aunque pareciera, nosotros seguimos registrando en Paraguay situaciones discriminativas en relación, en primer lugar, ¿cuál es el temor que tiene el ciudadano que va al servicio de salud? Es el tema de la confidencialidad. Eso resalta en algunas investigaciones que tienen y que se han hecho en donde resaltan temor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se han registrado circunstancias en donde no se ha resguardado como Estado esa confidencialidad. Y esa falta de confidencialidad ha detonado montones de situaciones de sufrimiento para la persona, en muchos términos. Inclusive podemos hablar de separaciones. ¿Por qué digo de separaciones? Voy a contar un caso anecdótico donde una persona ya viviendo con VIH tiene su pareja, él se trataba asiduamente, seguía su tratamiento, era una persona indetectable. Sin embargo, él nunca le contó a su pareja por el temor que tenía, pero siempre se cuidó. La pareja nunca se transmitió el VIH porque él siempre se cuidó y se trató. Pero sin embargo, en una de esas situaciones en donde fue al sistema de salud, esta confidencialidad no fue resguardada y se le comentó a la pareja, eso terminó en la rotura. ¿Por qué? Porque la pareja tampoco fue preparada antes de dar esa información sobre lo que implica vivir con VIH, sobre cómo uno se cuida.
¿Por qué? Porque aún tenemos inclusive la idea en Paraguay de que las personas que viven con VIH y especialmente las mujeres no tienen derecho a tener hijos. Sin embargo, una persona que vive con VIH, gracias a la medicación, hoy día puede traer hijos al mundo sin transmitirse VIH, pero para eso necesita diagnosticarse, hacerse la prueba, acceder a esas pruebas. Hablando del ámbito del sistema de salud. Cuando pasamos al ámbito laboral, el temor tiene que ver más bien con la cuestión del conocimiento del estado serológico, porque casi siempre esto termina en un despido laboral. Y el derecho laboral es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental que hace que se construya la dignidad del ser humano, porque es un medio de acceder a recursos que le permitan tener una buena vida. Sin embargo, esto en Paraguay se sigue dando situaciones de discriminación en donde las empresas, de una manera surrepticia, es decir, sin conocimiento inclusive de la persona, le realizan el test. Y luego, sin contarle el resultado, son desvinculados. Y esto es muy grave. ¿Por qué digo que es grave? Porque esa persona, aparte que no sabe que se le hizo el test, está siendo despedido sin saber cuál es el motivo, bajo el discurso de que en realidad no cumplió los 3 meses o no están de acuerdo con su trabajo. ¿Qué es lo grave acá? Es que esa persona ya tuvo un diagnóstico probablemente positivo y él sale sin saber que él tuvo un diagnóstico y está perdiendo tiempo en recibir medicación. ¿Y qué es lo grave acá? Que esa persona va y con el tiempo puede llegar a un estadio SIDA. Y explico un poco cuál es la diferencia, claro. Porque nosotros hablamos de VIH y hablamos de SIDA, que son dos cosas distintas. El VIH es el virus que ingresa cuando se transmite al cuerpo de la persona. Y con el tiempo, si ese virus no se trata, lo que hace es que se vayan en el sistema inmunológico debilitando en la persona, y ahí es donde podemos hablar de un estado SIDA, en donde hay una mayor cantidad de virus del VIH y una menor cantidad de defensas como consecuencia del aumento de eso. Y a eso le llamamos estado del SIDA, en donde para esa persona que vive en un estado de SIDA, una gripe que a nosotros no puede tener 1 o 2 días resfriado, estornudando, puede ser mortal para esa persona, sin tratarse. Sin embargo, hoy esa medicación puede revertir todo, puede revertir eso, dependiendo del estado, porque si llegamos a un estado bastante avanzado del SIDA, muchas veces volver a revertir eso, porque a veces deja secuelas. Claro. Cuando uno está en ese estado, generalmente hablamos, hay enfermedades que están muy vinculadas, como la tuberculosis, como la... no recuerdo la doctora... Toxoplasmosis. Toxoplasmosis, que son... Neumonía, que afectan porque la defensa baja, entonces la persona es muy susceptible a esta situación. Entonces, muchas veces eso tienen secuelas neurológicas en la persona, inclusive. Entonces, a veces no se puede revertir eso, pero sí se puede tratar para que tenga un estadio de salud ideal. Y doctor, en este caso, lo que usted señalaba con relación a la confidencialidad y el punto laboral, ¿tuvo usted algún caso donde muchas de las empresas se valen justamente de ese derecho a la promoción de los exámenes admisionales y periódicos para que a través de eso se pueda generar el resultado con relación a las pruebas, pero sin que el trabajador sepa, que es lo que usted estaba mencionando? La primera cuestión que todo ciudadano debe saber, que desde el 2009 el test es voluntario. Nadie te puede obligar. Si te obligan o te presionan, ya estamos hablando en primer lugar de una violación administrativa de acuerdo a la ley 3940, y por el otro lado ya podemos entrar al campo del ámbito penal, coacción. Es decir, nadie te puede obligar a hacer algo que la ley no te está obligando a hacer, y en este caso la ley 3940 dice que es voluntario. Entonces estamos hablando ahí a las empresas de tener que ver un poco con sus asesores, que cuando están obligando a sus empleados a hacerse el test, están ya, estamos rayando básicamente el tema de cometer un delito en ese espacio. Inclusive podemos hablar de violación a la intimidad, porque también el resultado serológico de una persona forma parte de la protección de la Constitución, que dice que establece que el derecho a la intimidad es inviolable. Claro. Por lo tanto, nadie puede acceder sin una orden judicial a ese espacio, y nadie puede acceder a una información sin mi consentimiento expreso y voluntario.
Entonces hay que tener cuidado en las empresas sobre eso, sobre esas prácticas viciadas que se están aplicando. De hecho que probablemente hay algunas confusiones, quizás el asesor no está actualizado con las normativas, por eso sigue aplicando. Si bien es cierto, hasta el año nosotros teníamos un decreto presidencial que dice que había una nómina de exámenes que se debían hacer como un listado de checklist que sí o sí se tenían que hacer. Eso ya hoy no está vigente. Ya no está vigente, ya se cambió con la nueva ley que establece sobre higiene y seguridad, ya eso cambió y es el médico laboralista el que tiene que definir qué exámenes se debe hacer en ese contexto, porque yo si voy a trabajar en un lugar donde va a estar afectado mi sistema auditivo, digamos que lo que es la parte auditiva, claro, yo no necesito hacer algunas pruebas, necesito hacer algo que esté enfocado para determinar qué tipo de daños yo tengo, si puedo trabajar o no puedo trabajar en ese ámbito. Entonces, hoy cambió la normativa. Entonces, también la ley 3940, por el otro lado, aparte de la confidencialidad, no solamente se refiere al resultado, sino a esa elección de realizarme el test. También. Es decir, que cuando yo voy al sistema de salud, especialmente porque van al sistema de salud la mayoría, es que el sistema de salud debe garantizar de que esa decisión de realizarme, sin importar el resultado, debe ser resguardado en ese momento. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha dado situaciones en donde el simple hecho de tomar la decisión de realizarme el test ya es suficiente para disparar esa situación de discriminación. Porque la gente ya no piensa cuando vas al sistema de salud y estás en un espacio donde dice se hace prueba de VIH. La persona que te ve ya no piensa si el resultado es negativo o no. Ya hay un estereotipo. Claro, ya hay un estereotipo. Este está por algo acá. Claro. Y después todo lo que está vinculado con lo que es VIH, con el tema de las orientaciones sexuales, con el tema de las prácticas sexuales. Las mujeres con VIH son mujeres muy promiscuas. Los varones, sin embargo, tenemos un contexto muy, digamos, donde se le ve a la mujer distinto a donde al varón. Es decir, nosotros somos una cultura donde el varón que tiene muchas mujeres es el famoso gallo. La mujer que tiene varias parejas, entonces promiscua, y se mezcla esas cosas y se cree que esas son digamos, variables determinantes para transmitirse VIH. Pero en realidad lo que determina es la práctica y la protección. Y se necesita una sola vez y sin cuidarse para transmitirse VIH. Hablando de las empresas, doctor, de ser comprobada la desvinculación motivada de repente por el conocimiento de cierto estado que presenta el empleado, ¿a qué se expone, a qué se arriesga la empresa? Bueno, primero vayamos por la Constitución. La Constitución prohíbe la discriminación. Por lo tanto, una condición de salud no puede ser un fundamento para una desvinculación y romper, digamos, ese vínculo laboral que se está ya de personas que ingresaron o que quieren ingresar o que ya están o que tienen que dentro de su espacio laboral ir escalando, digamos. Eso no sirve de fundamento. Y por un lado, eso implicaría, si hay una desvinculación, un despido injustificado, y eso va a tener sus consecuencias en temas de indemnizatorio, e inclusive también podría recurrir la persona al ámbito civil reclamando daño moral, porque la empresa no cuidó su condición serológica, él accedió de manera ilegal a su condición serológica, eso implica un daño moral a él porque él no quería que nadie sepa de su entorno laboral, sin embargo la empresa permitió. Entonces hay varios ámbitos donde se ven afectados en reclamos de derecho, y también podemos hablar en el ámbito penal, como dije hace rato, la coacción, digamos, el derecho a la intimidad, es decir, un montón de cosas que puede disparar y en donde la empresa puede ser responsable a nivel de empresa como ente jurídico abstracto, pero también las personas individualmente pueden ser responsables dependiendo de cuál es su actuar dentro del proceso. Lo que generalmente vemos en las empresas es que muchas veces ellos dicen: nosotros pedimos el test porque queremos cuidar de su salud. Entendemos ese aspecto, pero realmente, de acuerdo, aplicando la ley, ese derecho solamente le corresponde a la persona, al ciudadano, decidir. Lo que a mí me parece que sería lo más recomendable es que las empresas, si quieren participar en la respuesta nacional al VIH, a la problemática que es el VIH, que ellos hagan campañas en donde les inste a sus empleados a presentarse y va a hacerse el test, sin tener que traer el resultado.
sin tener que condicionarle al resultado, porque también hemos visto que muchas veces en lo laboral se condiciona la presentación del test. También. Y en muchas ocasiones hemos tenido circunstancias donde personas van al sistema de salud y ponen también una situación incómoda al profesional de salud, porque se van y les dicen: yo necesito que me pongan, me den un certificado donde diga que yo no vivo, porque me exigen presentar mi certificado de salud. Por supuesto, el funcionario de salud sabe que no puede hacer eso, pero produce una situación incómoda porque también quiere ayudarle a esa persona, pero sabe que no puede dar un certificado con ese contenido, y mucho menos firmarle un documento donde diga que él o vive o no vive con VIH para que él vaya a entregar. Entonces hay toda una serie de situaciones que se van dando en los diferentes aspectos. Totalmente. En el ámbito familiar, también en el ámbito social, podemos ver situaciones de violencia tanto en relación a la mujer o al varón, donde se usa el estado serológico para poner en situaciones extorsivas a algunos. Es decir, si vos no volvés conmigo, yo le voy a contar a todo el mundo que voy con VIH. Eso ya estamos hablando de diferentes niveles de situaciones de violencia. Estamos hablando de extorsión, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer. Si es en el caso de la mujer la víctima, pasa a la inversa también con los varones. Es decir, hay todo un... Y acá yo quiero poner un hincapié en algo. El VIH no es solamente una cuestión y un problema de salud. Creo que ahí hay un pequeño, una mirada errada de lo que es VIH. El VIH, en realidad, el Estado debe asumirlo como un todo, no como un problema exclusivamente de salud, sino como un problema social, porque crea un problema a nivel social en cuanto a derechos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, también en el ámbito de salud. Y creo en lo particular, nosotros creemos que cuando estamos diagnosticando en Paraguay ya estamos llegando tarde, porque lo que nosotros tenemos que lograr como Estado es prevenir claro, esa situación. Sí, doctora, me quedé con el dato que usted había mencionado al inicio. Decía prácticamente que son como 10.000 las personas que posiblemente tienen esta condición, pero no lo saben. Es un número ciertamente alarmante, porque son personas que otra vez tienen contactos con otras personas y este rango se va ampliando de esta manera. Sí, nosotros tenemos datos estimados, ¿verdad? Entonces creemos que de cada 10 personas que vivimos, apenas uno sabe su condición serológica. Por eso es que nosotros promovemos que la gente no tenga miedo a hacerse las pruebas. Porque nosotros en Paraguay tenemos disponible la medicación para que la persona no llegue a ese estado de infección avanzada que menciona el doctor, a la etapa de SIDA. Los datos que hoy disponemos, el 35% de los nuevos casos detectados ya son estados SIDA. ¿Qué significa eso? Que aparte del VIH, tiene otra patología asociada, que es lo que le produce la enfermedad más grave y que puede morir la persona. O sea, vivir con VIH hoy no significa que vos te vas a morir mañana. Hay medicación disponible, hay en todo el país, es gratuito, entonces la persona que tiene un diagnóstico positivo puede acceder a esa medicación y tener una buena calidad de vida. Y como dijo el doctor también, en el tema laboral, nosotros insistimos mucho que la persona que tiene VIH no significa ningún riesgo para nadie. Y tiene que la confidencialidad, nosotros tratamos de asegurar, o sea, está por ley, la 3940, que todas las pruebas son confidenciales. Entonces la gente no tiene que tener temor a llegar a un servicio de salud, que nadie va a saber su estado serológico. Y muchos de nosotros tenemos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, inclusive familiares que tienen VIH, pero no me voy a infectar por tocarle, por abrazarle, por darle un beso en la mejilla. Yo no tengo relaciones sexuales con esa persona, que es donde las personas se infectan en Paraguay. Más del 95% de los casos nuevos son por transmisión sexual. Entonces, eso es lo que nosotros queremos insistir con la población, que tener VIH no te morís, y convivir con una persona que tiene VIH no significa que yo me voy a infectar. Eso es muy importante para cortar el tema de los tabúes y la discriminación. Porque es difícil, ¿verdad?, que sepamos, salvo que la persona manifieste que tiene la infección. No tiene ninguna señal en su cuerpo, no tiene ningún síntoma. Él es un VIH o ella es un VIH y nosotros
no nos vamos a dar cuenta. Entonces es importante concienciar y también que la gente joven, ¿verdad? Porque nosotros los datos que tenemos, los mayores casos nuevos que tenemos entre 20 y 44 años, o sea, donde uno es más sexualmente activo. Entonces, todas las personas que tienen situaciones de riesgo se tienen que hacer la prueba, pero además se tienen que proteger. Nosotros también en Paraguay tenemos ahora una medicación que las personas por sus conductas sexuales se exponen a más riesgo. Es decir, tienen múltiples parejas, uno puede acceder a una medicación que le protege para la infección de VIH. Pero esa que es el PrEP, que hoy tenemos en Paraguay, que también es gratuita la medicación, pero nosotros promovemos también que la gente tenga una estrategia combinada. O sea, aparte de consumir la medicación para evitar la infección con VIH, que use el condón, el preservativo, para las otras infecciones de transmisión sexual, claro, que también son importantes el número de casos. Por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, el HPV. Entonces, una doble protección es lo que promovemos en la gente joven y en todas las personas que tienen conductas de riesgo. Así es. Doctor, en su caso, ¿cuál sería la recomendación para aquel trabajador que en este momento tenga un caso similar? Vamos a poner un ejemplo, que esté siendo objeto de un despido injustificado, que se le haya comunicado sobre esa situación a consecuencia del resultado de un test o de lo que él supone que sería esa situación. Él tendría que hacer una denuncia en el ministerio, promover directamente una demanda laboral, generar algún tipo de documento, notificar tal vez a su empleador sobre esta situación a través de un colacionado. ¿Cuál sería el paso a paso, un procedimiento que uno pueda tener, digamos, a mano para estos casos? Lo primero que yo recomendaría a la persona es que se asesore a través de un abogado, vaya y consulte, o puede ir al Ministerio de Justicia, en este caso, donde hay un espacio especial donde ellos pueden ir a digamos, denunciar esto, porque el Ministerio de Justicia también está obligado a abrir un sumario administrativo en contra de la empresa para imponer sanciones, porque está establecido que esa prohibición a nivel de resolución ministerial. Por el otro lado, tiene la opción de denunciarlo al Ministerio de Salud también, que tiene facultades de acuerdo a la ley para abrir un sumario administrativo e imponer sanciones a la empresa. Y por el otro lado, en caso de que sea desvinculado y ellos no cumplan con los derechos de acuerdo al modo en que fue despedido, tiene la opción de recurrir ante la justicia para reclamar esa reparación. Porque lo que puede hacer son dos cosas: es reclamar que se le reintegre a su puesto de trabajo, o de lo contrario, si él ya no se siente cómodo dentro de ese espacio laboral, porque él ya cree que su estado serológico ya nadie respeta y se siente incómodo, entonces la de poder retirarse justificadamente, porque también tenemos esa figura del retiro justificado que tienen, digamos que lo que hace es originar los mismos derechos como un despido injustificado. Entonces tiene esas opciones. Y por sobre todas las cosas, yo le recomiendo a las personas que denuncien. Hay que denunciar, hay que hacer el ejercicio de la denuncia, porque si no queda como si fuera que en la sociedad no está pasando nada. Eso por un lado. Otra cosa que me gustaría puntualizar un poco, porque estuvimos hablando sobre prevención especialmente, que en Paraguay también, aparte de los sistemas de diagnóstico que se tienen esta es la más nueva que está teniendo Paraguay, hoy la que actualmente y con más cantidad se tiene es la de punzar la sangre y poner un buffer, que tiene un tiempo también muy parecido, solamente que se hace con sangre, no necesita laboratorio, pero también se tiene el PrEP. Voy a corregir la doctora. ¿Qué es lo que es el PrEP? El PrEP se utiliza como un mecanismo de prevención para personas que fueron víctimas de abuso sexual, por ejemplo, o de alguna persona que sabe que estuvo en una situación de riesgo y tiene una certeza que probablemente la persona con quien estuvo es una persona que podría transmitirle. Entonces se tiene un lapso temporal de 72 horas, para que la persona consume, y cuando más temprano pueda acceder a esa medicación esa persona, hay un alto porcentaje de evitar la transmisión del VIH. A ese nivel estamos a lo que de medicación en Paraguay. Solamente que como sociedad civil lo que estamos viendo es que el Estado está teniendo en
en los SAIS, es decir, los SAIS son hospitales más complejos, Sí. pero estos son hospitales que atienden en un horario determinado, pero estas circunstancias que yo estoy contando generalmente se dan los fines de semana, en situaciones de urgencia, a altas horas de la noche. Entonces sería muy bueno que esto se disponibilice dentro de esos horarios y fuera de esos horarios para que las personas puedan acceder en caso de requerir esa medicación, o cualquier ciudadano que necesite en ese horario ir y pedir y acceder a esa medicación, porque una vez pasado las 72 horas o cuando más pasa el tiempo, tiene menos efectividad la medicación. Eso es muy importante. Sí, Totalmente. sobre ese punto, ¿verdad? Desde el programa nosotros estamos trabajando a hacer la distribución a todos los servicios para poder dar esa respuesta que realmente hoy es un poco limitada, pero sí estamos promoviendo que los grandes hospitales, los grandes servicios que tienen atención 24 horas, dispongan de los medicamentos para poder ofrecerle a esas personas que, como dice el doctor, ¿verdad? Personas que fueron abusadas, inclusive personas que con conductas de riesgo, ¿verdad? Que, o sea, hoy sábado a la noche salió, tuvo una relación de riesgo, no se dio cuenta y requiere la medicación para que tenga disponible, porque esa medicación se tiene que tomar antes de las 72 horas. Sería como la pastilla del día después, solamente que es para VIH. Entonces nosotros desde el programa estamos trabajando para que todos los servicios cuenten con esa medicación disponible para quien lo necesite. Así es. Bueno, doctora, agradecido por su tiempo, doctor, igualmente también por sus consejos también para todos nuestros televidentes, para la parte de los trabajadores también por sobre todo. Así que para todos aquellos que quieran tener más información, doctora, ¿cómo pueden conseguirlo? ¿Hay una página, algún número telefónico, algún contacto? El programa tiene una página de Instagram, el Pronacida, también en Facebook, está toda la información y está también con quién comunicarse si alguien requiere mayor información. Exactamente. Doctor, en su caso, si en quieren... el caso pueden entrar a vihparaguay.org.pi y ahí van a acceder a los contactos donde las personas pueden escribir por email, escribir por Facebook, comunicarse y va para que le deriven y puedan recibir, digamos, orientación sobre su situación. Perfecto.